porque siempre nos hace bien, aparentemente, repetir las reglas generales fundamentales en este, sobre todo en este primer arranque del curso, porque algunos se registraron tarde. Entonces conviene siempre aclarar los puntos más importantes. Primero, como ayer estuve comentando en el chat y viendo un poco las cuestiones que algunos que afectaron el trabajo de algunos, pero al final se trata todas las 7 actividades que tendremos según el calendario, las 7 actividades que al final suman los puntos que serán su nota final. O sea, le comparto el documento. Le comparto el calendario, el famoso calendario que yo le compartí a través del chat y también se encuentra en el foro de consultas académicas. Ahora, este calendario, como pueden ver, se caracteriza por 7 actividades para la evaluación de ustedes. Como pueden ver, por ejemplo, hemos casi terminado de entregar la actividad 1, cuya fecha límite es hoy a las 23:55, o sea, casi a la medianoche. Esta actividad número 1, que es subir un archivo, Introducción a la Ciencia Política, se trata de una presentación en PowerPoint o Prezi o Canva o lo que sea. Lo importante es que sea una presentación explicativa del contenido relacionado con la temática 1, el tema 1 de este curso, que se encuentra en el campus virtual, así como todo lo demás que queda por estudiar. Como pueden ver, también está aquí la valoración de esa actividad. 10 puntos. 10 puntos serán para aquellos que me hacen un trabajo óptimo, casi perfecto. ¿Ok? Y el tiempo para el desarrollo de esta actividad es desde el 16 de septiembre hasta el 20 de septiembre, como pueden ver aquí. Esto no significa que ustedes deberían de empezar el mero 16 de septiembre con el estudio del tema 1. No, ustedes ya lo deben haber estudiado con antelación, o sea, al entrar al campus virtual. Siempre se tiene que estudiar y desarrollar las actividades, posiblemente con antelación, porque si ustedes quedan al último segundo, siempre va a pasar, es probable que pase algo que al final hace que las cosas se dificulten, naturalmente. Le comento una anécdota de la universidad afuera de Honduras. Yo provengo de 2 universidades, o sea, experimenté al final 3 con esta. Experimenté 3 diferentes universidades, la italiana, la de Bélgica y la de Honduras. Y debo reconocer que la más complicada de todas es la universidad italiana, porque a mí me entregaba, para que ustedes, esto para que ustedes puedan hacer una comparación de las diferencias que hay entre sistemas universitarios. En la universidad italiana, donde estudié yo, no se hacían trabajos prácticos así como lo hacemos nosotros a lo largo del curso. Se daban las clases, el profesor daba las clases oralmente y te decía al comienzo todos los libros que uno tenía que estudiar para después, al final del curso, hacer el examen oral. Era un examen oral, uno solo. O sea, después de haber estudiado este montón de libros, hasta 1000 páginas, varios libros, ¿ok? Dove por cada uno por su propia cuenta,
se encontraba con el profesor una fecha determinada, en una fecha determinada, y el profesor interrogaba al estudiante sobre el contenido que había estudiado. Y ahí, si la preparación no era satisfactoria, se aplastaba y se reenviaba para otra fecha, después de otros 3, 4 meses. ¿Ok? Esta era la dinámica en la universidad italiana. En la Universidad de Bélgica era un poco más sencillo porque se tenía un poco la misma forma que tiene aquí en la Universidad de Honduras, porque eran más trabajos prácticos y sí, también había algunos exámenes, cada profesor algunos exámenes oral, pero cada profesor, digamos que tenía su propia eh, características, cada uno tenía una estrategia particular. Y yo siempre, al final, experimentando, eh, espero Kevin López, que se pudo conectar, que está escuchando, pero le estaba diciendo que yo al final, llegando aquí y empezando a experimentar el estilo universitario de Honduras, siempre digo que para nosotros esto es una especie de paseo romántico prácticamente. O sea, nada de la complejidad europea. Aquí, en el caso de este curso de ciencia política, yo estoy tratando de desarrollar una estrategia, sí, un poco particular, pero al fin muy parecida a la que se desarrolla en los otros cursos al estilo universidad autónoma. Em, y se trata, en las siete actividades, se trata de seguir las instrucciones básicas y al final hacer cada uno por su propia cuenta el mejor trabajo que se pueda hacer para sacar la mejor nota posible. Y entonces, si ustedes se preguntan, ¿cómo tengo que hacer esta presentación en PowerPoint? Al final, yo dejo, respecto a otros profesores que son más estrictos en las instrucciones, yo, aparte de las instrucciones que, generales y básicas que le doy cuando se empieza con el desarrollo de la actividad, o sea, a partir del 16, en el caso de la actividad número 1, yo al final dejo libre cada estudiante de poder enriquecer su presentación, en el caso de la actividad 1, como él quiere prácticamente. Lo importante es que se destaque al final y se pueda evidenciar, probar el aporte, el estudio que cada estudiante hizo para entregar al final el producto. El producto. Esto es lo mismo entonces para lo que es relacionado con la actividad 2, que será la próxima, que se abre las instrucciones aparecerán a partir del 23 de septiembre y se podrá desarrollar hasta el 27 de septiembre siempre a las 23:55. La actividad número 2 es un cuadro comparativo, le voy a decir. Le estoy dando esta noticia porque todavía ustedes no lo pueden ver, lo podrán ver a partir del 23, pero ya le puedo anticipar, le puedo decir con antelación que se trata de un cuadro comparativo y también está escrito de hecho en el mismo calendario y vale 10 puntos. Eso significa que a partir de mañana ustedes empiezan a estudiar el tema relacionado con la actividad 2 y que se encuentra igual que el anterior y como todos los demás en el campus virtual, en el apartado contenido de la asignatura, que se llama propiamente así, en el temario, ¿no? Como le enseñé en el video. Ahí pueden leer el contenido relacionado con esta actividad 2 y desarrollar después la actividad. Telma, si no me equivoco, había levantado la mano, por favor.
Hola. Telma Córdoba. Nada. Seguimos. Seguimos. ¿Qué le parece hasta ahora? ¿Todo está claro? Sí. Ok. Ok. Ustedes naturalmente tienen que tomar en cuenta y considerar siempre este calendario porque les ayuda a entender cuáles son las fechas establecidas, de qué se trata más o menos, y empezar entonces a hacerse una idea siempre y estar siempre actualizado con poco a poco que se va desarrollando el curso. Telma, de nuevo, por favor. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Es que mire que tenía una duda. En la tarea que, la actividad número 1 de introducción a la ciencia, hay una parte que tiene que ser, que llevar recomendaciones. Sí. No entiendo qué hay que poner ahí. En este caso, a partir de sus estudios, aunque se trate de la introducción, pero sin embargo pueden dar sus propias recomendaciones de acuerdo a cómo ven el tema de la ciencia política relacionado con el ámbito nacional. ¿Qué se puede hacer a nivel nacional? Según usted, de acuerdo a su propia opinión, o de acuerdo a una fuente válida que ustedes encuentran que ustedes estudian, analizan y a partir de lo que encuentran en Internet, hacer sus propias recomendaciones para cómo impulsar el estudio y la ciencia política en general en el país. ¿Ok? Si Ok, no lo han, para lo gracias. que no lo han puesto en el PowerPoint, no se preocupen, porque al final lo importante, cierto, lo importante es entregar un producto que sea lo más posible, que vaya lo más posible de acuerdo a las reglas. Pero también depende de cómo se desarrolla este producto, ¿no? No es suficiente que ustedes se entreguen el producto diciendo, yo respeté todos los puntos. También hay que ver, naturalmente, cómo lo hizo, cómo se hizo el trabajo, no solamente el contenido, sino también la estructura. Es importante. La forma. Ok. Nayeli, por favor. Buenas tardes a todos. Fíjese que yo le envié, ya había hecho el PowerPoint y se lo envié, pero al parecer me faltaron poner las recomendaciones y eso. Entonces no sé si lo puedo arreglar y volvérselo a enviar. Bueno, usted lo podría hacer, dado que se trata de la primera actividad. Sí, si quiere lo puede volver a enviar, pero como le decía, no, en esta primera etapa, siendo la primera actividad, yo soy bastante flexible y tranquilo en la evaluación. ¿Ok? Gracias, Lick. De nada. Entonces, esto era justo para recalcar cómo leer las instrucciones y cómo hacer uso del calendario que aquí ven, pueden ver. Ahora vamos, si no hay preguntas relacionadas, otras preguntas, vamos con la clase de hoy. Propio para prepararles para lo que viene, el siguiente tema, o sea, este cuadro comparativo relacionado con el tema 2, que es sobre los
precursores y fundadores de la ciencia política. Y yo, naturalmente, en no le voy a describir cada precursor, no le voy a hablar de cada precursor y fundador. Espero que ustedes, a través del estudio del contenido, puedan profundizar cada uno de los fundadores y precursores de la ciencia política a través siempre de la búsqueda en Internet, de artículos de investigación sobre cada autor, o tal vez algún documento que sea un resumen de esta línea histórica que ahora de la cual ahora vamos a hablar. Mientras tanto, estoy también pensando si tengo que decir algo más o si algo se me está escapando. Pero bueno, por el momento seguimos con la clase de hoy. Entonces, hoy le voy a hablar, relacionado entonces con el tema 2, de la evolución de la ciencia política en la historia, porque esta naturalmente es una temática que está muy estrechamente y particularmente relacionada con cada precursor y fundador de la ciencia política, porque al final las bases de la ciencia política remontan hasta el tiempo de la antigua Grecia, como ahora vamos a ver, como ustedes se darán cuenta a través del estudio de esta segunda parte que va a empezar. Y naturalmente a partir de la antigua Grecia se va desarrollando a través los estudios y las teorías desarrolladas por parte de varios autores muy famosos y que seguramente ya ustedes habrán escuchado anteriormente. Pero como se acuerdan, yo voy a relacionar la clase de hoy naturalmente con lo que hemos visto también en la clase pasada. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que al final la ciencia política y sobre todo se hablaba de política en sí, la política tiene que ver con la comunidad. O sea, cuando más seres humanos se reúnen y comparten un mismo espacio delimitado, y ¿por qué? Porque necesitan compartir para asegurarse una mejor vida. La convivencia como posibilidad de bienestar, de lograr un mayor grado de bienestar respecto a la vida cada uno por separado. Entonces vamos también como pueden ver a partir de esta primera diapositiva, vamos a ver también cómo ha evolucionado la política hasta llegar al día de hoy, el día en el cual la política ¿cómo decir? Es sinónimo de Estado, porque el Estado al final no fue la única estructura política existente en la historia, naturalmente. El Estado es un producto de la edad moderna, sobre todo a partir desde la época renacimental, o sea, siglo XV, siglo XVI. ¿Ok? Bueno, seguimos. 10.000 años de organización política. La política ha estado siempre presente, a menudo en un primer plano tan dominante que deja fuera de escena otros elementos como lo económico, el cultural, el familiar, etc. La ciencia política intenta dibujar algunos modelos de organización o estructuras
a los que se han acogido las diferentes experiencias políticas que la historia registra. Ahora, hemos visto que la política es entonces una característica dominante y principal de cada comunidad política, de cada comunidad, y existe desde hace 10.000 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó hace 10.000 años? Ahora lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Aquí en el segundo punto, donde dice la ciencia política intenta dibujar algunos modelos, esta es una de las tareas que la ciencia política desarrolla. O sea, analizar cuáles son, cómo se organiza el ser humano, analizar el comportamiento del ser humano, cómo se organiza para vivir en una misma comunidad con otros seres humanos. $10.000 años hemos visto que la organización política empieza hace 10.000 años, pero es verdad, es científicamente cierto que el Homo sapiens existe desde hace alrededor de 150.000 años. O sea que, si se fijan, la organización política entonces es relativamente reciente respecto a la existencia del hombre. Se atribuye a nuestra especie Homo sapiens una antigüedad de unos 150.000 años. Impresiona admitir que durante miles de años nuestro pariente directo subsiste en bandas nómadas integradas por unas cuantas docenas de individuos. Entonces, ¿cuál es la moraleja entonces de la historia? Es que la política existe cuando el hombre se sedentariza, cuando empieza el proceso de sedentarización del hombre. Antes, cuando el hombre estaba organizado en bandas nómadas, no había necesidad de organizarse políticamente. Entonces, una vez más, el hombre, la política, la organización política llega cuando se da la revolución agrícola hace 10.000 años. Con esta revolución agrícola, ¿qué sucede? El hombre pasa desde que era nómada, pasa a ser sedentario. Un cambio radical. En vez de desplazarse desde un lugar hacia otro, cazando y recolectando, se asienta en un solo lugar, en un mismo lugar, y ahí empieza a cultivar algunas especies vegetales, a domesticar algunos animales, y entonces desde ahí empieza a necesitar una cierta organización política para organizar el trabajo y la vida de esta pequeña comunidad que empieza a constituirse. ¿Todo cheque hasta ahora? Sí, Lick. Perfecto. Sí. Sí, Lick. Una pregunta que es una pregunta fundamental de la ciencia política y que naturalmente es una de las preguntas iniciales de nuestro curso, es esta. ¿Por qué cambian las estructuras políticas? ¿A qué se debe el cambio en las estructuras políticas? ¿Alguien puede hipotizar? ¿Puede tratar de contestar a esta pregunta de acuerdo a su opinión personal? Lick. Podría ser las necesidades del ser humano que cambian. Sí, porque cambian, ¿cierto? Cambian las necesidades. ¿Y alguien más? Sí, igual yo pensaba que también dependiendo de las necesidades que vamos adquiriendo con el avance de... Sí, la evolución. Sí, Ajá. es cierto. Todavía, naturalmente, esta respuesta tiene que profundizarse. Y naturalmente es tarea de la ciencia política profundizar
y encontrar razones más precisas, sí, que no sean tan generalizadas. De toda manera, También puede, sí, también puede ser buscando un cambio más positivo. sí, también, pero también ahí hay que ser más precisos, hay que especificar, hay que ir más allá. Existen en la ciencia política la ciencia política ha elaborado 4 corrientes de pensamiento que tratan de contestar a estas preguntas, a esta pregunta. O sea, ¿por qué cambian las estructuras políticas? Se han formado 4 corrientes de pensamiento que consideran diferentes factores según el énfasis que cada corriente pone. Por ejemplo, hay una corriente que contesta a esta pregunta diciendo que ese cambio se debe al perfeccionamiento de la división social del trabajo. Una segunda corriente que dice que este cambio se debe a la modificación de la forma de organización económica y modos de producción. Una tercera que dice que se debe a la evolución de los medios de dominación. Y una cuarta que dice que se debe a la competición entre comunidades por los recursos naturales. Ahora vamos a detallar un poco más cada una de estas 4 corrientes para que quede claro el punto de vista de cada una, la perspectiva de cada una de ellas. La primera è inspirada por la teoría de Émile Durkheim. Y esta corriente sostiene que la especialización de tareas afecta el control de conflictos colectivos. Al especializarse en diversos campos, se requiere de trabajo en conjunto para resolver conflictos, con lo cual se forman nuevos órganos e instituciones y diferentes combinaciones de estructuras. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, solo voy a explicar a través de ejemplos, porque el utilizo de ejemplos es muy, así como el utilizo de imágenes, es útil para entender, para ayudarnos a entender cada concepto y en este caso, cada corriente. Ahora, esta corriente, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, una comunidad al comienzo, como esta de las bandas nómadas que hace 10.000 años empiezan a sedentarizarse, se encuentran poblada esas comunidades constituida por pocos individuos. Así que la especialización de las tareas del trabajo, la división social del trabajo, no es tan compleja. Somos 10, por ejemplo, que estamos constituyendo una comunidad política, entonces, ¿qué nos necesita? Nos necesita un médico general, un director o presidente o líder o lo que sea, un grupo que se dedique a la caza, otro que se dedique a la recolección de vegetales y al cultivo. Y entonces somos pocos y son pocas las tareas. Y es poca también la repartición de tareas entre nosotros. Pero mano a mano que esta comunidad evoluciona, o sea, crece, y no solo en tamaño, también en capacidades, naturalmente va a requerir nuevas competencias, nuevos trabajos, nuevas tareas. O sea, mientras que antes necesitábamos solo de un médico general, porque éramos 10, ahora que somos 20, tal vez necesitamos de un médico general y un enfermero, por ejemplo. Y poco a poco que la sociedad va creciendo, y no solo en términos numéricos, sino también en términos de competencia, se necesitarán otras figuras especializadas. Es por esta razón que, por ejemplo, el día de hoy estamos sumamente especializados y no hay solo un tipo de médico o de doctor en la comunidad, sino un montón para cada órgano de nuestro cuerpo. Y para cada uno de nuestros dedos tenemos que visitar a un médico diferente casi.
tanta es la especialización al día de hoy. Entonces, con este ejemplo, pienso que quede claro entonces en qué consiste esta primera corriente. ¿Cuál es el pensamiento de esta primera corriente? La segunda corriente se enfoca en los modos de producción y es representada por Karl Marx, que es el principal representante de esta corriente, porque él habla propio de esto. O sea, que cada comunidad cambia de acuerdo a los cambios en los modos de producción. Vamos a leer la diapositiva. Esta corriente establece que los cambios políticos surgen mediante crisis y rupturas revolucionarias. Estas, a su vez, son causadas por el enfrentamiento entre clases debido a la distribución desigual de los recursos. Esta distribución desigual de los recursos la habíamos visto y la habíamos hablado de ella en las videoconferencias pasadas. Y ahora le voy a decir algo más a propósito, pero primero termino esta primera sesión porque nos queda menos de que un minuto y vuelvo a entrar para otros 40 minutos. Con permiso.